Hola, buenos días a todos. Un placer estar con todos vosotros aquí hablando de talento. Yo quiero agradecer la ponencia de Jenny porque me ha parecido brillante hablar de transformación digital. Quería recoger las palabras que decías de Davos, ¿no? Cuando decían en Davos que estamos en la cuarta revolución industrial. Es cierto que estamos en la cuarta revolución industrial, pero decían un mensaje todavía más profundo para mí. Decían que our goal is being human. Nuestro objetivo es seguir siendo personas, seguir desarrollando el talento. Y de esto va, justamente, como decía Jenny, se trata de talento. Y para eso estoy aquí, para presentaros a una de las personas más talentosas de este país, a José Antonio Marina. José Antonio Marina es difícil presentarle en 5 minutos y lo voy a intentar en cualquier caso. José Antonio Marina es mentor del área de Educación y Filosofía para el Talento de Humanist Institute. Humanist Institute, para quienes no lo conozcáis, es una iniciativa que nació hace casi 2 años. Es una iniciativa impulsada por Manpower Group, pero no es de Manpower Group. Hoy en día la constituyen casi 400 compañías que creen en el talento como motor y transformación de las organizaciones. Junto con José Antonio Marina contamos con 10 de los mayores expertos de este país que impulsan y lideran cada una de las áreas de la holística. José Antonio comenzó con nosotros hace prácticamente 1 año y medio y ha ido impulsando y generando diferentes iniciativas en torno al talento. Yo os invito a que os metáis en la plataforma del Instituto porque tendréis lo que él llamó el Handbook of Talent, que es justamente la definición que él da de talento y que posteriormente conoceréis. José Antonio Marina es uno de los mayores expertos y filósofos de este país, experto especialmente en educación y talento, y es uno de los ensayistas más admirados. José Antonio ha escrito más de 50 libros, pero sobre todo, como él dice, estoy orgulloso porque casi he conseguido 1 millón de libros vendidos. Si esto no es talento. Bien, José Antonio Marina además ha dedicado mucho tiempo de su vida a la investigación, especialmente a lo que él define la teoría de la inteligencia. Entiende la inteligencia como una manera de alcanzar la fidelidad y la dignidad. Y José Antonio Marina está hoy con nosotros para hablarnos justamente de talento, de cómo generar talento, que también lo decía Jenny. No siempre se trata de atraer talento, también se trata de cómo generamos las capacidades, las habilidades y el compromiso de nuestra gente para que tenga esas habilidades que hoy se necesitan en este cambiante mundo del trabajo. Objetivo Generar Talento, justamente se llama así su libro, al que os animo de verdad a que leáis porque nos ayuda a las compañías a liderar los ciclos de talento de una manera distinta, de una manera que nos permita no ser los mejores en el mercado, no, de algo mucho más importante. Nos invita a liderar los ciclos de talento para que seamos sostenibles. Se trata de sostenibilidad y de eso nos va a hablar José Antonio Marina. Él comienza su libro hablando de lo que es talento. Y seguramente muchos pensaremos talento como actitud, como habilidad, como compromiso, pero él le llama de otra manera distinta. Él habla del talento como arte, el arte de cultivar bien la inteligencia. Es talento, para él es la inteligencia puesta en acción. Y esto es lo que nos va a contar él hoy aquí. Desde el Instituto impulsamos la iniciativa, impulsamos esta definición porque creemos de verdad que el talento será la única manera que podamos transformar nuestras organizaciones. José Antonio, muchísimas gracias, un placer tenerte y que disfrutéis. Gracias a Loles por tu presentación. Gracias a la organización por su invitación. Yo me he dedicado fundamentalmente a la investigación básica, es decir, a intentar descubrir cuáles son los procesos fundamentales que permiten a la inteligencia humana el hacer actividades realmente maravillosas, como crear, como inventar, como organizar. Y durante mucho tiempo me dediqué a estudiar, como toda la academia, la inteligencia individual, hasta que llegué a la conclusión de que la inteligencia individual es una abstracción y, por lo tanto, no existe como tal porque toda inteligencia se desarrolla siempre en un entorno que la bloquea o la estimula. No hay inteligencias aisladas y que, por lo tanto, a todos nos conviene el estar en entornos que sean muy inteligentes.
Y eso me importaba sobre todo en dos temas. Me interesaba ver cómo se producen los fenómenos en la inteligencia compartida, es decir, qué ocurre cuando una inteligencia se pone en relación con otra. Pues ocurren fenómenos emergentes, es decir, son fenómenos muy difíciles de prevenir, como en una buena conversación. Si es buena conversación es imprevisible, porque el acto de cada uno de los intervinientes dirige las ocurrencias de la otra persona. Entonces me interesaba para dos casos. Uno, para estudiar la inteligencia de las parejas, porque es uno de los problemas más serios que nos ha dejado el siglo pasado, el hecho de que dos personas que pueden ser muy inteligentes, cuando están en relación de pareja, se producen fenómenos que pueden ser ascendentes o pueden ser descendentes, es decir, pueden mejorar, digamos, la capacidad y el rendimiento de cada una de las personas o, al contrario, pueden disminuirlo. Eso tuvo bastante éxito y realmente seguimos todavía en la Universidad de Padres que dirijo. Hay un curso que tiene mucho éxito que se llama precisamente Escuela de Parejas. Pero otro tema me interesaba el estudiar la inteligencia de los centros educativos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la educación. Y entonces, en un centro educativo, resulta que todas las personas van a ser inteligentes, pero como centro unos son inteligentes y otros no son inteligentes. Al mundo educativo no le interesó esto mucho. Empieza ahora a interesarle. La semana pasada estuve clausurando un congreso en la Universidad de Deusto con rectores, con vicerrectores de las universidades españolas que están preocupadas por algo parecido a este congreso, que es cómo hacer la transformación digital de los cursos de posgrado. Porque todo el mundo sabe también que hay que cambiar la universidad, pero no se sabe muy bien en qué sentido. Pero en general no les interesó. Sí les interesó a las empresas. Y durante mucho tiempo he estado colaborando con ellas, porque las empresas sí se daban cuenta de que les interesa tener organizaciones inteligentes. Organizaciones que aprendan con rapidez. Organizaciones que sean capaces de estar preparadas para enfrentarse con un mundo que ya empezamos a conocer con un acrónimo, que es el acrónimo VUCA, que es la V de Variability, Uncertainty, Complexity y Ambiguity. Vamos hacia un mundo acelerado, en que entonces vamos a tener que estar cambiando continuamente, a un mundo incierto, y es un mundo incierto porque el aumento de datos o el aumento de información no disminuye la incertidumbre, sino que aumenta la incertidumbre. En tercer lugar, la complejidad, todo influye sobre todo, de manera que antes hablábamos del teorema de la mariposa. El aleteo de una mariposa en China puede producir un tifón en el Caribe. Y ahora hablamos de que un cambio en la tasa de crecimiento de China puede cerrar fábricas de coches en México. ¿Por qué? Porque hay una interacción mucho más estúpida de la que ha habido siempre. Y por último, ambigüedad, porque nos resulta difícil reconocer los patrones de lo que está sucediendo, los modelos de dónde deben ir las cosas, modelizar, por ejemplo, los flujos y las influencias que hay. Y entonces vivimos en un mundo que tiene todas esas características y que a mí me interesa sobre todo porque es el mundo para el que tenemos que educar a vuestros hijos. Y es muy complicado saber exactamente qué es lo que tenemos que enseñarles para que puedan progresar o para que puedan sobrevivir en un mundo que va a tener estas características. Esto está sometiendo al mundo educativo en todo el planeta a una situación de emergencia educativa. ¿Pero qué hacemos? Antes Roca mencionó que efectivamente de aquí al año 20, que ya está ahí, se van a perder, algunos dicen que se pueden perder hasta un poco más, hasta el 30, se pueden perder hasta el 60% de los trabajos que se están haciendo ahora por el avance de la robotización. ¿Qué hacemos con vuestros hijos? ¿Para qué les preparamos? ¿Qué tipo de conocimientos o de habilidades van a tener que adquirir?
Bueno, este es un problema realmente serio desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y es en el que estamos investigando. Y yo creo que por una vez vamos bastante bien. Y digo bastante bien porque la investigación básica yo la dirijo en una cátedra en la universidad, hecha con este fin que se llama Funciones Ejecutivas y Educación, en la Universidad Antonio de Nebrija, que está financiada por el Banco de Santander, y ojalá tuviéramos más financiación. Y luego porque en la aplicación al mundo de la empresa es lo que estamos trabajando en Human Age Institute. ¿Y de qué vamos? ¿Por qué digo que estamos progresando? Porque yo creo que estamos elaborando un modelo que vale para dos cosas. Vale para explicar qué hacemos con vuestros hijos y vale para explicar qué podemos hacer con nuestras empresas. Y además yo tengo muchos años, soy megalómano y tengo algo que me gustaría conseguir antes de morirme, que es desbancar a Harvard. Yo estoy un poquito harto de Harvard. Creo que están viviendo en gran parte de las glorias pasadas y que están sometiendo a todo, a la educación y al mundo de la empresa, a una especie de vaivén según la idea que se le despierta por la mañana a un señor y dice, qué brillante es esto. Es una idea brillante, es una idea que tiene unos canales de distribución absolutamente colosales y es una idea que muchas veces no vale para nada. Yo he seguido todo el flujo de modas educativas, y he pasado por todas, desde las inteligencias múltiples, desde la educación positiva, desde el flujo. Y han ido pasando, no se han consolidado, nos han tenido inquietos y el mundo del management pasa lo mismo. Antes Roca cita unos cuantos, pero vamos, esta especie de baile de San Vito de los modelos de management, que ninguno de ellos se ha puesto nunca en práctica del todo, ha tenido a todo el mundo muy divertido, muy inquieto, muy cambiante, pero sin que en realidad se hayan evaluado realmente si todo aquello servía para algo. ¿Cuál es el centro del nuevo modelo? Pues el centro del nuevo modelo es precisamente la noción de talento. ¿Y por qué he elegido la noción de talento? La noción de talento no es una noción científica. En ningún libro de psicología encontraréis la palabra talento, al no ser que esté relacionada con altas capacidades. Pero justo es el concepto de talento que no nos interesa. En los libros de management, el talento es la competencia para cumplir de manera excelente un puesto de trabajo. Ese tampoco es muy interesante. Entonces, ¿por qué creo yo que hay que recuperar el concepto de talento? Porque el concepto de inteligencia se nos ha quedado muy pequeño. Y además engañoso. Hay un libro de un gran experto en inteligencia que es Robert Sternberg, que se titula ¿Por qué si somos tan inteligentes hacemos cosas tan estúpidas? Y entonces, esta especie de oposición entre dos cosas, que yo estudié en uno de mis libros que se llamaba La inteligencia fracasada, nos debe hacer pensar. Voy a poner un ejemplo de un alumno mío de primero de bachillerato, que en los test de cociente intelectual tiene 150, es decir, muy inteligente, que además era muy buen estudiante, es decir, el chico perfecto, pero que le gustaba mandar, le gustaba tener dinero y se hizo jefecillo de una banda de chicos de su barrio mucho más torpes que él, se empezó a meter en negocios sucios. Resumiendo, tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Vamos a ver, ¿este chico era inteligente o estúpido? Bueno, según todas las mediciones objetivas que tenemos de inteligencia, era muy inteligente. Según el uso que ha hecho de su inteligencia, es muy estúpido. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Que una persona sea muy inteligente o que una persona haga buen uso de su inteligencia? Bueno, nos interesa esto último. Nos interesa que haga buen uso de la inteligencia. Entonces, el buen uso de la inteligencia es el talento. Y, por lo tanto, una persona tiene talento siempre en acto. No hay talentos ocultos. Eso es la inteligencia, esas son las capacidades básicas.
Bueno, esas pueden no dar mucho de sí, pero el talento está siempre en acción y se caracteriza porque elige bien sus metas, cosa que no hizo mi alumno, y porque entonces es capaz de movilizar la información necesaria, gestionar las emociones, tomar las decisiones y ponerla en práctica, ejercitar las funciones ejecutivas, que son siempre funciones del mantenimiento de la acción, del mantenimiento o del cambio de la meta, de la perseverancia, del saber soportar el trabajo, de saber soportar el fracaso. Es lo que hace que una motivación de inicio se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se tiene todas esas cosas, que como veis están todas dirigidas a la acción, podemos decir, esto es el talento. Pero lo que decide todo, porque es lo que pone en marcha el proyecto, es la meta que se elige. Eso en el campo individual, ahora empezamos a saber cómo se puede hacer. Y eso es algo importante, porque el talento no está antes, el talento está después de la educación. El talento es fruto del aprendizaje y eso es lo que hace que yo no esté de acuerdo con lo que no solo lo ha dicho Roca, sino que está en todos los libros que hay sobre management y talento, en que se considera que el talento es un bien escaso y que, por lo tanto, hay que pujar por él. Y al pujar por él, el talento empieza a subir de precio. En un número reciente de la Harvard Business Review, como era de esperar, pues se han dado cuenta de que esto era una especie de encerrona. Y el número monográfico se titulaba ¿No estará sobreevaluada la economía del talento? Y decía, pues sí, porque en realidad el mito de que el talento es escaso y que hay que pujar por él está llevando a unos costos para atraer el talento o para mantener el talento que pueden ser ruinosos y que, desde luego, no son en absoluto eficaces o eficientes para las empresas. Lo que hay que hacer es generar talento. Estoy seguro que me voy a crear alguna enemistad, pero voy a poner un ejemplo que es un ejemplo, digamos, aproximado. Vamos a ver cómo interpretan el talento futbolístico dos clubes, el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid tiene la idea de que el talento es escaso, pero que con el talonario lo consigue. El Barcelona, por lo menos durante gran parte de su trayectoria, pensaba que el talento se generaba y que yo podía generar talento en la Masía, que era una gran escuela de talento futbolístico. Bueno, ¿qué me parece a mí que es más inteligente? Bueno, más inteligente el pensar que el talento se puede generar y entonces dedicarse a investigar, pero ¿cómo puedo yo generar talento? Bueno, eso es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Cómo podemos generar talento en vuestros hijos o cómo podemos generar talento en vuestras empresas? Yo durante mucho tiempo a vuestros hijos, metafóricamente hablando, les he estado contando una cosa. Les he estado diciendo que la inteligencia humana a lo que más se parece es al juego del póker. Como se lo decía también a los pequeñitos, cuando esto se lo contaran a sus padres, no sé muy bien lo que entenderían. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente. Tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida, el componente genético, el componente social, la familia, el ambiente en que se crece. En el juego, los naipes. Tanto en la vida como en el juego hay cartas buenas y cartas malas. Y en ambos casos es mejor tener cartas buenas. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? ¿Quién gana? El que juega mejor con las cartas que tiene. Esa es la educación. Esa es la educación. En la educación lo que tenemos que ver en cada niño, y todo lo que digo de la educación luego lo voy a transponer a la empresa, porque lo importante es que ese mismo modelo se puede transponer clarísimamente. Lo que podemos enseñarle es
a jugar bien con lo que tiene. Pero fijaros, hasta ahora todo lo que os voy a decir está basado en los avances de la neurología, que es una ciencia fantástica, que va a mucha velocidad y además que es optimista. Porque cada avance que hace nos dice que tenemos más posibilidad de aprender de la que teníamos antes. Y ahora se ha añadido, y eso me ha hecho cambiar el final de la historia que contaba a mis alumnos, se ha añadido otra ciencia que se ha vuelto optimista también, que es la genética. La genética era pesimista. Nos decían, se han repartido las cartas y os ha tocado lo que os ha tocado. Pero el siglo XX la genética da un salto, el siglo XXI, y ha sido prolongada por lo que la misma genética llama epigenética, que nos dice una cosa, volviendo a la historia anterior. Te vamos a enseñar a jugar con las cartas que has recibido, pero si juegas lo suficientemente bien con estas cartas, vas a cambiar las cartas que has recibido. Bueno, eso es imposible. Sí, parece literalmente imposible porque no puedo cambiar algo que ya he recibido. Pero lo que nos dice la epigenética es que, aunque es cierto que cada uno de nosotros nacemos con un genoma, no todos los genes se activan. Se activan unos sí y otros no. ¿Qué es lo que determina el que se activen? El entorno. Y dentro del entorno está la educación. Fijaros que esto significa que cuando prolongamos la buena educación y la mala educación, cualquiera, lo que estamos haciendo es que se activen un tipo de gen, otro tipo de gen. Y que, por tanto, cuando decimos que mediante la educación generamos talento, lo estamos diciendo no metafóricamente, que era como pensábamos antes que lo decíamos. Lo estamos diciendo realmente. Es decir, cuando conseguimos que un niño reciba una educación bien planificada, por lo menos en el sentido en que creo que lo estamos nosotros planificando, lo que estamos permitiendo es que el niño esté construyendo, esté activando partes de su inteligencia que si no, no se hubieran activado. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso y muy complicado. Y muy peligroso si no se hace bien. Y por eso ahora, en este momento, estamos los que nos dedicamos a la educación, digamos en el pleno sentido de la palabra, y estamos preocupados por varias cosas. Nosotros, en nuestra cátedra, estamos siguiendo todos los grandes planes educativos que están haciendo quien quieren, y posiblemente lo consigan, ser los grandes educadores de la humanidad, que son las grandes compañías de nuevas tecnologías. Son gente muy lista, son gente que tiene mucho dinero, y claro, los planes educativos que está haciendo Google, que se va a todo, que está haciendo Cisco System, que va fundamentalmente a educación colaborativa, que está haciendo Samsung, que también va a estructuras educativas en el aspecto tecnológico. Microsoft está yendo sobre todo en formación de profesores. Apple está dedicándose a producción de materiales educativos. En fin, todas estas personas se han dado cuenta de que el negocio de la educación y de la formación va a ser el gran negocio del $1 trillón y entonces van por ello. Y son gente fantástica, sí, pero a mí me gustaría que fuéramos capaces de criticar qué es lo que van a hacer con la educación. Imaginaros que se supone que en el año 2040 se va a producir lo que empieza a llamarse la singularidad, que va a ser la fusión entre cerebro y ordenador. Antes creíamos que esto iba en broma. Ahora sabemos que no. Ahora sabemos que tenemos que estar educando a un niño para un mundo que, sin duda alguna, los que en este momento están ya en bachillerato, no los niños que no han nacido, los que están ya en bachillerato, se van a encontrar con que van a estar trabajando en un tipo de sociedad donde van a estar recibiendo continuamente dos flujos de información. Uno que les viene directamente por sus propios aparatos sensoriales y otro que les viene en línea de lo que empieza a llamarse la realidad virtual, la realidad expandida. De manera que en el momento que se están recibiendo dos tipos de información, no sabemos, tenemos que decir exactamente qué es lo que el niño tiene
o el adolescente o el adulto tiene que guardar en su memoria y lo que puede buscar en su ordenador, que además van a ser ordenadores que posiblemente se van a dar a los niños al entrar en primaria, van a ser tutores de aprendizaje personalizados y le van a acompañar ya toda su vida. Todo esto, ¿qué hacemos para que todo esto realmente aumente el talento y no disminuya el talento? ¿Qué hacemos en una empresa para que la empresa, al digitalizarse, aumente también su talento? Hay un libro que ya es antiguo y que pasó desapercibido, que lo escribió Bill Gates, que se llamaba Los negocios en la era digital. Entonces él hace una comparación, que es una comparación yo creo que útil, que decía, los sistemas informáticos en una empresa son su sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso que tenemos nosotros es un sistema nervioso que nos permite conocer la realidad, aprender, manejar la información y tomar decisiones. Pero que, sin embargo, un mismo sistema nervioso nos permite hacer eso bien o hacer eso mal. Es decir, desarrollar el talento o no desarrollar el talento. Pero Bill Gates hacía una pregunta muy complicada y muy insidiosa. ¿Dónde va a estar la inteligencia? ¿En el sistema o en el usuario del sistema? Y Bill Gates decía, en el sistema. Claro, si la inteligencia va a estar en el sistema, el usuario del sistema es prescindible, o por menos intercambiable. Eso está empezando a cuajar, a penetrar en nuestro sistema educativo. Y nuestros alumnos, vuestros hijos, empiezan a pensar que para qué van a aprender algo si lo pueden encontrar. Esto es un disparate de tal categoría. Esto puede producir una especie de analfabetismo con muletas informáticas de tal magnitud que ponga realmente en juego no la cultura, porque la cultura va a ir muy rápida. Tened en cuenta que el gran cambio fue cuando los sistemas digitalizados fueron capaces de aprender por su cuenta. Los programas de ordenador aprenden por su cuenta, aprenden muy rápido, no se cansan, mientras que nosotros aprendemos con un cuello de botella, que es que no podemos leer más de 600 palabras por minuto. Entonces, si los ordenadores aprenden más rápido que nosotros, entonces los pesimistas, en un caso, o los optimistas en otro, piensan, bueno, nos van a desbordar. Con todo este cambio, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos, tanto en las personas como en las instituciones, debemos tener presente algo que con que se acordaran de esto, yo creo que ya la charla valía la pena, que es una ley, la ley de Rivans, que se suele olvidar y que dice lo siguiente. Una persona, un grupo, una organización o una sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno. Es una cosa de sentido común. Si el entorno cambia muy rápido, tendremos que aprender muy rápido. Cuando los entornos eran muy estables, un periodo corto de formación servía para toda su vida. Pero en un entorno VUCA, imprevisible, acelerado, complejo, quien no sea capaz de aprender con la suficiente rapidez se va a quedar absolutamente marginado. Y es una ley implacable, que lo hemos visto nosotros, los que no somos nativos digitales, o nos apuntamos a las nuevas tecnologías o nos quedábamos fuera. Pero fuera literalmente, no es que nadie nos echara, es que nos quedábamos fuera. ¿Por dónde van las investigaciones? Solo os puedo decir un poco al principio, porque no tengo tiempo, pero sí me gustaría indicaros por dónde va y cómo se puede aplicar esto al mundo de la empresa. La idea de inteligencia que estamos manejando, la que explica, por ejemplo, cómo creamos, cómo aprendemos, cómo tomamos decisiones, esas cosas fantásticas que hacemos porque unas personas comprenden con más rapidez que otras, que es el fenómeno de la comprensión. ¿Es verdad que existen intuiciones? Sí, es verdad que existen intuiciones, pero no son lo que creíamos. Intuición es un modo de procesar la memoria. Y ahora sabemos cómo se puede educar realmente la intuición.
son mecanismos que ahora empezamos a comprender con una profundidad que no habíamos comprendido nunca y sabemos que casi todos se pueden aprender. Y que, por tanto, donde hemos entrado no es en la sociedad del conocimiento, eso es secundario. Donde hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje. Y toda la documentación que empiezan a ver ahora, tanto desde las autoridades educativas como desde las grandes compañías de informática, de lo que se habla, lo que está realmente en el centro es cómo hacemos para crear la sociedad del aprendizaje. Acaba de traducirse al castellano el último libro de Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que se llama La creación de una sociedad del aprendizaje. Y hizo una cosa absolutamente tajante. Las sociedades o las economías que no estén dispuestas a aprender van a quedar en muy poco tiempo completamente marginadas. Y, por tanto, una de las cosas que tienen que hacer las empresas inteligentes es ver cómo se organizan como empresas que aprenden. Y eso para vuestra profesión es absolutamente fundamental porque creo que os puede convertir dentro de la estructura de las empresas en una profesión de élite. ¿Por qué? Porque yo creo que se está desglosando la parte que tiene que ver con la relación laboral y se está subrayando la parte que tiene que ver con el aprendizaje. Y ahora nosotros tenemos ya mucha información y está puesta a vuestra disposición. Empieza a crearse un nuevo puesto de trabajo que suele derivar directamente del CEO, del director general, que se llama Chief Learning Officer, que es el director de aprendizaje de la empresa. Es el que tiene que decir, pero ¿por dónde tenemos que aprender? De todo el mundo, ¿por dónde vamos? Tened en cuenta el aumento absolutamente exponencial que ha habido de las universidades corporativas. Las universidades corporativas tenían una función. No nos podemos fiar de los modos normales de aprendizaje. Tenemos que organizar nuestros modos de aprendizaje en nuestra empresa porque yo solo vi por primera vez a uno de los directivos de la Shell que decía, es que las empresas tenemos que darnos cuenta de que nuestra única ventaja competitiva es la rapidez de aprender. Y que, por lo tanto, lo que tenemos que estar fomentando en nuestras empresas es que se aprenda con mucha rapidez. Leer, porque es muy interesante, las nuevas reglamentaciones, el nuevo enfoque que ha dado el ejército americano a sus programas de enseñanza y adiestramiento. Y digo lo del ejército americano porque también son muy listos, tienen mucho dinero y tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de investigaciones que estamos utilizando en las facultades de psicología, en las facultades de educación y en las facultades de medicina están financiadas con fondos del ejército americano, es decir, que se mueven en un nivel realmente muy grande. Y todo el sistema de aprendizaje es lo siguiente. La gran ventaja del ejército americano es que tiene que ser el ejército que aprenda más rápidamente del mundo. De manera que también, hasta en el ejército, se ha puesto que el aprender con rapidez es, digamos, el eje de cualquier proceso de aprendizaje. Mirad, el tipo de inteligencia donde vamos es el siguiente. Nuestra inteligencia, la inteligencia humana, es una inteligencia en dos pisos. Este piso lo compartimos realmente con los animales. Vamos a llamarlo inteligencia generadora. O, si queréis ser más técnico, inteligencia computacional. Es fundamentalmente estructuras neuronales y memoria. La memoria es el centro de todo. La memoria es el centro de todo. También es el centro de la empresa. Es lo que la empresa sabe hacer. Son las rutinas de trabajo que tiene, son los estilos de producción, son los hábitos que tiene para relacionarse a las personas. Es decir, todo eso es fruto de la experiencia. Entonces, aquí, esto capta información y la elabora.
la elabora, la compara, se supone que está haciendo 10 elevado a 14, echar ceros, operaciones por segundo. No es tan grande no es tan alto como los grandísimos ordenadores, bueno, pero lo hacemos bastante bien. Pero no sabemos lo que hacemos. Eso está funcionando a su aire, sirve pues para mantener los procesos de equilibración, sirve para ajustar cualquier movimiento, sirve para mantener los planes, sirve para mantener la memoria. Un ejemplo muy elemental. A ver, contestarme a una pregunta. ¿Habéis estado en Marte? No. ¿Alguien ha tenido dificultad en contestarla? Lo habéis hecho con bastante rapidez. Se tarda en hacerlo unos 200 milisegundos. Bueno, está bien. La pregunta interesante viene ahora. ¿Cómo habéis sabido que no habéis estado en Marte? ¿Qué habéis hecho? Conscientemente no habéis hecho nada. Habéis oído mi pregunta e inmediatamente aquí os ha dado la respuesta. Fijaros, cuando queremos que esto lo haga un ordenador, tenemos que darle una relación de todos los sitios donde hemos estado. Que es complicado. Introducimos Marte, hacemos un proceso de matching, entonces si encuentra pareja sí, si no encuentra pareja no. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es decir, ¿qué hace nuestro cerebro? Hasta ahora no tenemos ni idea. Lo que sabemos es que si tenemos esto bien organizado, va a responder a nuestras preguntas. ¿Y esas preguntas de dónde vienen? Pues bien, vienen de lo siguiente. Una parte importante de lo que estamos haciendo aquí, que puede ser como mucho el 5% de toda la información, que son informaciones cognitivas o son informaciones afectivas. ¿Por qué de repente tenemos miedo de una cosa? ¿Y por qué de repente nos resulta simpática una persona? También aquí es de donde surgen las ocurrencias, las novedades, los inventos. Si tuviéramos tiempo para hacerlo, os daréis cuenta, por ejemplo, de que si yo empiezo una frase, vosotros la vais a continuar sin necesidad de pensar qué palabra va después. Los mecanismos que tenéis abajo van a funcionar completamente y que si te dijera que vinieras aquí, vendrías, pero no tendrías que pensar qué pierna mueves primero. Los esquemas que están aquí harían que se moviera la pierna que conviene al sistema mejor para mantener el equilibrio. De manera que lo que se hace aquí es riquísimo y mediante la educación podemos hacerlo más rico todavía. Pero una parte pasa esta frontera, que es la frontera de lo no consciente, se hace consciente y aquí aparece el segundo piso, que es específicamente del ser humano, que se llama la inteligencia ejecutiva, que solo cuenta con esta información, pero puede hacer una cosa maravillosa, que es dar órdenes al piso de abajo. ¿Qué es lo que habéis hecho? Cuando habéis querido contestar a mi pregunta de ¿he estado en Marte? Desde aquí habéis hecho la pregunta ¿he estado en Marte? Y aquí has dicho no. Fijaros, si os acordáis de lo que estudiabais en bachillerato, al hablar del lenguaje, decíamos que el lenguaje, la función comunicativa, tiene un emisor, un receptor y un mensaje que va de uno a otro. Hombre, eso es verdad. Pero si eso fuera todo, ¿por qué nos estamos hablando siempre a nosotros mismos? ¿Os habláis a vosotros mismos? Sin duda. ¿Os hacéis preguntas? Continuamente. ¿Qué haré? ¿Qué haré mañana? ¿Qué hice ayer? ¿Dónde están las gafas? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Le diré al jefe que soy imbécil? ¿No se lo diré? ¿Quién hace la pregunta? Yo. ¿A quién? A mí. ¿Quién sabe la respuesta? Yo. ¿A quién se la digo? A mí. ¿Por qué lo hacemos tan complicado? Porque durante el proceso educativo lo que hemos enseñado al niño es a que maneje su memoria
mediante preguntas. Y a partir de los 3 años, 3, 4 años, el niño, desde aquí, empieza a hacerse preguntas. Y manejamos así la memoria, y no podemos manejarla de otra manera. Cuando queremos buscar algo en la memoria, tenemos que situar la búsqueda mediante preguntas. ¿Qué pasa? Que desde aquí damos las órdenes y desde aquí gestionamos todo esto. Y esta especie de inteligencia en 2 pisos nos permite algo realmente importante, que es lo que estamos preparando para que vuestros hijos puedan aprovecharlo, y ya tenemos los programas hechos para toda primaria. Es que cada una de las personas, en principio a cualquier edad, pero en 2 puntos de su evolución de una manera mucho más fácil, puede diseñar su propio cerebro. Significa que puede diseñar esto desde aquí. Por ejemplo, daos cuenta que lo que hacemos con todo ese proceso educativo es que cosas que hacíamos de manera automática, ahora vamos a hacerlas de manera dirigidas a metas, y las metas se ponen aquí. ¿Qué pasa con el talento? Como el talento es dirigir metas y movilizar esto, el talento está aquí. Y el talento tiene que ocuparse de ir gestionando todo esto, de ir gestionando la memoria, de ir ampliando las habilidades, de ir haciendo una cosa muy importante, y con eso ya prácticamente termino esta explicación. Nosotros tenemos lo que podemos llamar energía intelectual. Es una energía que ahora sabemos que, como todas las energías, es limitada, que se caracteriza fundamentalmente en el fenómeno de la atención. Cuando estoy atendiendo una cosa, significa que yo estoy dirigiendo toda mi maquinaria de análisis de información a un objeto concreto. No puede ser muy amplio. Hay un número que nos dice el span de la atención, que es 7 más menos 2 bits. Ahí. Y además nos cansamos. De manera que si la energía que tenemos para dirigir todos nuestros procesos intelectuales es tan estrecha y se cansa, entonces somos muy vulnerables. Pero el cerebro haya sido absolutamente maravilloso, que es que ha inventado un truco para que podamos ampliar eso, que es que cuando yo convierto en automática cualquier operación, por muy compleja que sea, no consume atención y, por lo tanto, no me canso. Acordaos de cómo aprendisteis a conducir un coche. Al principio tenéis que estar prestando atención, esa energía tan pequeñita, a todos los movimientos que hacíais. Y era muy agobiante, porque había que estar pendiente de la carretera, de cambiar, de frenar, del embrague. O cuando estáis aprendiendo una lengua nueva, hay que estar pendiente de cómo concuerdan las cosas, de buscar la palabra, de ver. Según se va automatizando, todas esas cosas se van haciendo ya sin necesidad de atención. Y, por lo tanto, nos deja la atención libre para hacer otras cosas. Y cada vez que estamos ampliando la capacidad de hacer cosas de una manera automática, estamos incluso físicamente ampliando la inteligencia. Porque estamos ampliando, porque los hábitos que podemos tener no son solo hábitos de repetición, pueden ser hábitos de creación. Crear es un hábito, como otro cualquiera, pero diferente. Lo que ocurre es que tenemos que ver cómo se van estructurando en cada niño los hábitos con una arquitectura que tienen que tener, que eso que le va a permitir que se quede en un nivel básico o que puedan llegar a un nivel creador. Pero ahora conocemos cuáles son los procedimientos. Cuando Rafael Nadal se está entrenando, porque el entrenamiento es el origen de todo esto, bueno, al principio tendrá que estar haciendo una y otra vez movimientos muy bien determinados, pues por ejemplo para sacar, y después para recibir, y después para el drive, y después para el revés. Pero lo que hace después en esta arquitectura de los hábitos es que al final lo que le va a permitir a Rafa Nadal es tener un juego muy creativo, porque tiene muchos hábitos muy mecánicos que están a su disposición.
y que, por lo tanto, él desde aquí puede ir viendo a ver cómo organiza los hábitos que están aquí. Muy bien, así es como funciona y creo que por ahí es por donde va a ir la educación. Lo que estamos viendo a ver es cómo conseguimos que los niños puedan adquirir durante la infancia dirigidos desde fuera y a partir de la adolescencia dirigiéndolos ellos mismos, cómo pueden ampliar la capacidad de generar muchas ideas, la capacidad de hacer muchas cosas. Y desde aquí, la tenacidad para hacerlas, la capacidad de elegir bien las metas y los sistemas de evaluación. Pasemos esto a la empresa. Pues una empresa inteligente funciona igual. ¿Cuál es la inteligencia generadora de la empresa? La que sabe cosas y la que hace cosas, que es toda la plantilla. Y ahí es donde se les van a ocurrir las cosas. Los directores no pueden saber las cosas. Aquí lo único que tienen es la capacidad de evaluar, de decidir las metas y de movilizar todo esto. Y entonces, ¿qué es una empresa inteligente? Una empresa que tiene un sistema ejecutivo que normalmente se dice la dirección, pero lo normal es que esté en muchos niveles distintos. Son los que tienen los criterios de evaluación, los que tienen la capacidad de tomar decisiones y los que tienen la capacidad de movilizar. A ver cómo hacemos esto. Pero ellos no tienen por qué saber nada, eso está aquí. Lo que tienen que hacer es cómo elegimos gente que haya, cómo elegimos gente que lo sepa o cómo enseñamos a la gente que está aquí para que lo sepa. Y cómo hacemos además que se le ocurran muchas cosas. Eso es la inteligencia personal, por ejemplo, en vuestros hijos. Eso es una función ejecutiva especial, que es la función de activación de la inteligencia. Es decir, el índice de activación que tiene la inteligencia es el que va a permitir a un niño el que aprenda más o aprenda menos. Y por eso sabemos que si un niño queremos que aprenda, primero tenemos que ayudarle a despertar su inteligencia. Por eso es por lo que un buen profesor tiene que dedicar los 2 primeros minutos de su clase a despertar, a activar la inteligencia de sus niños, porque si no, no van a aplicar, porque si no, no van a aprender. Unos estudios de una neuróloga a la que tengo mucha simpatía, Rosalind Parson del MIT, ha hecho unos estudios realmente sorprendentes para un profesor. La actividad del cerebro de un alumno durante una clase magistral es menor que la actividad de ese mismo cerebro mientras está durmiendo. De manera que, ya veréis, pero está hecha por imágenes por resonancia magnética, de manera que ahí no miente. Y por tanto, primero hay que poner a los niños, o primero hay que poner esto en situación de actividad. Vamos a ver cómo situamos a todo esto para que se les ocurran muchas cosas. Bueno, eso es lo que hace un buen líder, eso es lo que hace un buen sistema ejecutivo. Entonces, como veis, este modelo, que es un modelo válido para la inteligencia personal, que se está moviendo, que estamos aprovechando para ello el mejor gestor de información y el mejor gestor de sociedades que hay, que es el cerebro humano, porque tiene que manejar alrededor de 100.000 neuronas básicas, que serían 100.000 puestos de trabajo, y con todo ese follón consigue resultados realmente buenos. Es decir, que tenemos ahí una serie de técnicas en que se han ido poniendo de acuerdo la capacidad de gestionar a muchísima gente, muchísimas neuronas en un lado y muchísimos empleados en otro lado. Y que sí debemos aprender porque es lo mejor que tenemos para copiar. Y además se ha ido haciendo por un procedimiento un poco chapucero, como cualquier empresa. Cualquier empresa es como un avión que hay que cambiar en vuelo y, por lo tanto, no podemos rediseñar una empresa del todo. Tenemos que decir, mientras funciona, ¿cómo empezamos a cambiar esto? Teniendo además en cuenta, como sabéis por experiencia, que cualquier proceso de cambio en una persona o en una empresa produce automáticamente mecanismos de autodefensa para convencernos de que no hay que cambiar nada o que no se puede cambiar nada. Bueno, yo creo que estoy encantado de explicaros esto porque yo creo que por aquí
es un camino fantástico tanto para vuestro campo de acción como para el campo de acción nuestra, que es la exposición, que es la educación. Creo que vamos a ir muy deprisa. Necesitábamos toda la ayuda que cualquier persona o cualquier institución pueda darnos para ir más deprisa y ojalá pudiéramos aplicarlo inmediatamente en la educación porque ya empezamos a tener materiales suficientemente elaborados. Y para terminar, me gustaría pediros un favor. Si podéis leer el artículo que hoy he publicado en El Confidencial, en el que he pedido a los partidos políticos que se comprometan a hacer un pacto por la educación antes de las elecciones. Bueno, vamos a ver. Y vais a decir, en 2 meses una cosa que no se ha hecho en 30 años. Sí, sí, porque no es cuestión de estudiarlo, sí, ya está todo estudiado. El equipo que trabaja conmigo, que ya hicimos hace 2 meses un libro blanco de la profesión docente, ahora estamos haciendo un libro blanco para un pacto educativo. Y vamos a hacerlo en 15 días. ¿Por qué? Porque hemos cogido todos los intentos de pacto educativo que ha habido en España. ¿Por qué no han funcionado? ¿En qué se estaba de acuerdo? Hemos comparado los programas de todos los partidos políticos. Estamos revisando todas las propuestas que se han hecho de cómo se debería hacer. Entonces vemos que realmente hay un consenso en muchas cosas realmente grande. Vamos a aprovechar esa experiencia. Vamos a decir que es que no podemos esperar, que es que nuestros alumnos no pueden esperar. Que si nos metemos ahora en suspender una ley y en hacer otra ley nueva, dentro de 5 años estaremos hablando de lo mismo que ahora. Oye, ¿y por qué no hacemos un pacto educativo? De manera que esta especie de cronificar todos los problemas me parece indecente. Como no lo van a hacer si no presionamos, yo lo único que os pediría como ayuda es que me mandéis un correo al correo que os voy a dar diciendo si queremos un pacto educativo antes de las elecciones, que es pactoeducativo@joseantoniomarina.net. Así que, como os he contado a todos, espero que mañana tenga el correo de todos. Muchísimas gracias.